Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me presento nuevamente, mi nombre es Sebastián. Para los que no me conocen, hemos estado aprendiendo domingo tras domingo sobre personajes bíblicos y sacando una enseñanza para hoy en día, ¿cierto? Como estamos viviendo el día de hoy. Entonces queremos aprender día a día de la palabra del Señor para poder ir creciendo. Y hoy nuevamente nos tocó este personaje bíblico, David, ¿cierto? Que hemos aprendido, hemos tenido muchas clases consecutivas en cuanto a David, y es porque él tiene muchas enseñanzas, ¿cierto? Que nos puede dejar a cada uno de nosotros, y queremos aprender el día de hoy qué es lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Y el pasaje bíblico se encuentra en Salmo 139, del 7 al 12. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo que vamos a tener junto a su palabra. Así que oremos, muchachos, cierran sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padres celestiales, agradecemos, Señor, por este lindo tiempo que vamos a tener junto a los muchachos, Señor. Le pido que seas tú bendiciendo su palabra, Señor, que se hable a cada uno de nuestras vidas, Señor, que me use, Señor, que pueda ser claro para cada uno de ellos, Señor, y que todo lo aprendido, Señor, lo podamos poner por obra, Señor. Bendiga la vida de cada uno de ellos, Señor, y siga acompañándonos en este tiempo que vamos a tener, Señor. Le agradecemos y le pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, muchachos. Bueno, el hombre posmoderno, como en todas las épocas, ha vivido huyendo de la presencia de Dios. ¿Y a causa de qué? ¿Por qué huye? Por el sentimiento de culpa que ellos pueden sentir, ¿cierto? Al verse enfrentado a un Dios que todo lo sabe, un Dios que no nos podemos esconder de Él, ¿cierto? Porque está en todo lugar. Y bueno, vamos a ir de lleno al pasaje donde se encuentra Salmo 139, del 7 al 12, y vamos a dar lectura a estos versículos. Y dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escapar de la presencia de Dios, ¿cierto? Aunque estemos en el lugar más oscuro, Dios allí está y nos ve, ¿cierto? Aunque queramos huir, es imposible. Dios está en todo lugar y todo lo sabe, ¿cierto? La semana pasada estuvieron hablando de que somos totalmente transparentes ante Dios, ¿cierto? No podemos esconderle nada, Él sabe todo, hasta los pensamientos más, más oscuros que podamos tener, ¿cierto? O algún secreto que no se le hemos dicho a nadie, ¿cierto? O solamente una persona sabe, Dios también lo sabe, Dios sabe todo, 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 hasta las yayas más grandes que podamos tener, ¿cierto? Él conoce todo nuestros pensamientos, ¿ya? La omnisciencia de Dios, el conocimiento total de todas las cosas, ¿ya? Pero para el creyente esto no es necesariamente un problema, ¿ya? Muchas veces, porque nosotros conocemos, ¿cierto? Que Dios es un Dios omnisciente, ¿cierto? Que todo lo sabe, un Dios omnipresente que está en todo lugar, ¿cierto? Y entonces, pero muchas veces el no creyente, esta situación le da problema mucho. ¿Por qué? Porque para el pecador puede constituir una serie de dificultades al estar ante un Dios, ¿cierto? Un Dios santo que conoce hasta lo más ínfimo de su ser. Y esto lo puede, esta persona se puede sentir culpable y muchas veces por el hecho de que él sabe todo, ¿cierto? Sabe todo lo que hay en su ser. Y por lo tanto esta posibilidad, aunque sea bastante ingenua, ¿cierto? El huir de Dios es un poco loco, ¿cierto? El tratar de huir de la presencia de Dios, porque es algo que no se puede. Y es por eso muchas veces que el hombre
a lo largo del tiempo hemos visto que huye, ¿cierto? Y no quiere saber de Dios, porque muchas veces se ve enfrentado a un Dios que conoce todo de él y muchas veces se ve estas personas se ven desnudas frente a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe y está en todo lugar, no nos podemos esconder, ¿cierto? Como en los versículos que decía, ¿a dónde iré? ¿Cierto? Y el salmista dice que él pretendía, ¿a dónde? Dice en el verso 12, ¿cierto? David plantea un serio problema, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, oh Dios? ¿Cierto? Pues resulta que el Señor no solamente es omnisciente, ¿ya? Sino que también es omnipresente, Él está en todo lugar, ¿ya? Él no solamente sabe todos nuestros pensamientos, sino que también, aparte de eso, Él está en todo lugar, no podemos huir de la presencia de Dios, ¿ya? Muchas veces queremos, no sé, queremos hacer alguna maldad, ¿cierto? Y queremos esperar que nuestros papás se vayan, ¿cierto? Para poder hacer algo, o tal vez se van a enojar nuestros papás, pero queremos esperar que se vayan, pero recuerden que Dios allí está, ¿cierto? Y no podemos huir de la presencia de Dios. Sí podemos huir de la presencia de los hombres, ¿cierto? Podemos escondernos de nuestros padres, de los profesores, no sé, de cualquier persona, pero de Dios no lo podemos hacer. Él está en todo lugar. Y el salmista indica que muchas veces somos un poco ingenuos, ¿cierto? Al tratar de huir de la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces el salmista pretende, dice, escapar a los cielos, pero dice que Él allí también está, en todos lugares Dios está, ¿cierto? Entonces es inútil pretender fugarse de las profundidades, aunque en las profundidades de la tierra, ¿cierto? Él también está allí, dice el verso, dice 13, no, miento. El 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, ¿cierto? Y si en el Seol, o sea, si nos fuésemos a escondernos hasta lo más profundo de la tierra, allí tú estás, ¿cierto? El verso 9. No, el 8 dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Ya? O sea, Él está en todo lugar. En todo lugar no podemos escapar de la presencia de Dios. ¿Cierto? Podemos ir al norte, ¿cierto? Al sur, a lo más, no sé, a irnos a lo más extremo, ¿cierto? Él va a estar ahí en todo lugar. Entonces, ¿son seguros el oriente o el occidente? En absoluto, ¿cierto? No podemos huir. Ambos extremos vamos a encontrarnos con Dios. Tierra y mar, cielos, profundidades, es imposible huir de la presencia de Dios, no podemos, ¿ya? Y David termina la explicación de una forma muy poética, ¿ya? Que es muy tremenda lo que dice. En el verso 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandecerá como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, que me oculten las tinieblas y que la luz se haga noche en torno mío, las tinieblas serían oscuras para ti y la noche serían claras como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. O sea, es imposible, ¿cierto? Huir de la presencia de Dios, aunque estemos en un lugar muy oscuro, Él nos va a estar viendo, Él va a estar ahí. Entonces, ¿qué podemos aplicar en estos poquitos versículos, ¿cierto? Para poder sacar una lección de hoy en día, ¿ya? Y hemos mencionado en otras ocasiones que el hombre posmoderno a veces se asemeja, ¿cierto?, al hombre antiguo de hace cientos años de atrás, ¿cierto? El hombre posmoderno sigue huyendo hasta el día de hoy, como el mismo hombre de hace, no sé, 300 años atrás. El hombre sigue huyendo, ¿por qué? Porque siente culpabilidad. ¿A causa de qué? A causa de su pecado, ¿ya? El hombre va a seguir huyendo hasta que el Señor venga, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis, al principio de todo, ¿cierto? En el principio de todo, ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y se acuerdan por qué se escondieron de la presencia de Dios?
Bueno, ¿por qué se escondieron? Porque estaban desnudos, ¿cierto? Pero ¿por qué estaban desnudos? Si ellos anteriormente ya estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Por qué? Fue por el pecado, ¿no? Bueno, ellos se sintieron desnudos, siendo que estaban desnudos, ¿cierto? Pero se sintieron desnudos al saber que Dios sabía todo de ellos. Y eso fue lo que provocó que ellos huyeran, ¿cierto? Y se empezaron a esconder, siendo que Dios los veía donde quiera que estuviesen. Y ellos en medio del jardín del Edén empezaron a huir y a esconderse de la presencia de Dios pensando que Dios no los iba a ver. Pero fueron un poco ilusos, ¿cierto? Al tratar de esconderse y no podemos esconder nuestro pecado, ¿cierto? Dios ve lo más profundo de nuestro corazón y Él conoce las intenciones que tenemos en nuestro corazón, ya sean buenas o sean malas. Él conoce todo de nuestro ser y conoce a cada uno personalmente, a cada uno de ustedes los conoce personalmente y mucho mejor que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eh, en Juan 3, en el capítulo 3, se nos dice que la luz vino a este mundo, ¿cierto? Miren lo que dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A pesar de que Dios, ¿cierto?, envió a su Hijo Jesucristo a morir por amor a cada uno de nosotros y se entregó para perdón de pecados, dice que el mundo le rechazó, ¿cierto? El mundo le rechazó a causa de que ellos prefirieron, ¿cierto?, el pecado. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, porque sus obras eran malas, ¿ya? Eh, la culpabilidad, eh, no, dice, el evangelista indica que todo aquel que hace lo malo huye de la luz, ¿ya? Y lo vemos hasta hoy en día que el hombre sigue huyendo, ¿cierto?, de la luz y muchas veces a ustedes les va a tocar hablar con personas que tal vez no conocen a Dios, ¿cierto? Y van a querer testificarles y muchas veces van a ver que no quieren nada con Dios. No sé si le ha pasado cuando hemos salido a entregar folletos, que hay personas que te reciben, ¿cierto? Te reciben, te escuchan, pero hay personas que no quieren saber nada con Dios, ¿cierto? Tú le pasas un folleto y ¡pum!, lo rompen y lo tiran, o no quiero saber nada de los cristianos, ¿cierto? Y es porque no quieren su pecado, ¿cierto? No quieren dejar su pecado, y eso es lo que... Entonces, la culpabilidad lleva al ser humano a huir, y al menos a pretender escapar de Dios, pues sabemos que no se puede, ¿cierto? Pero ellos tratan, ¿cierto?, de escapar de la presencia de Dios y lo que recuerda es que su pecado no los deja, ¿cierto? Un Dios que todo lo sabe y que todo lo presencia, ¿cierto? Que todo lo conoce, produce miedo al hombre pecador. Eso es lo que produce miedo al hombre pecador, el deseo de huir de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde podemos escapar de la presencia de Dios? Sabemos que en esta situación el salmista dice la omnisciencia de Dios va acompañada de la omnipresencia, ¿cierto? Él está en todo lugar y Él todo lo ve y conoce todos nuestros pensamientos. Entonces no podemos escapar, no podemos ser tan ilusos, ¿cierto?, de pretender escondernos o alejarnos de la presencia de Dios. Para el creyente, la omnipresencia de Dios es reconfortante. ¿Por qué es reconfortante? Esté donde estés, el creyente siempre va a saber que va acompañado de Dios, ¿cierto? Estemos donde estemos, sabemos que Dios va a cuidar de nosotros, sabemos que Dios va a estar con nosotros y que Él siempre va a estar, ¿cierto?, cuidando de nosotros y que vamos a estar en sus manos. Entonces, para el creyente es reconfortante la omnipresencia de Dios, saber que Él está en todo lugar con nosotros, que Él siempre va a estar allí para cuando lo necesitemos. Y para el no creyente puede constituir una presión insoportable, ¿ya? Y es por eso que muchas veces vemos que estas personas no quieren saber nada de Dios, ¿ya?
Y vamos a ver gente que le va a mover escapando toda su vida, ¿cierto? De la presencia de Dios, ¿ya? Entonces la omnipresencia y la omnisciencia y la omnipresencia de Dios nos invitan y nos desafían a presentarnos ante un Dios, ¿cierto? Y miren lo que dice esta parte del Salmo, que, bueno, el salmista nos invita, ¿cierto?, a través de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, y nos desafía a presentarnos ante Dios de esta forma. Dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esto debe ser nuestro anhelo, ¿cierto? Ante un Dios omnisciente, ante un Dios omnipresente que está en todo lugar. Debemos sentir esto de que examíname, Dios, y sondea mi corazón si realmente tengo buenos pensamientos, si realmente tengo buenas intenciones, ¿cierto? Ponme a prueba, dice el salmista, y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el buen camino, ¿cierto? O por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Ese debe ser nuestro sentir ante la omnipresencia y la omnisciencia, ¿ya? Que podamos anhelar esto día a día, ¿cierto? Saber que tenemos un Dios que todo nos ve, y tener temor de que Dios nos está viendo cada cosa que hacemos. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos solos en nuestra casa? ¿Qué hacemos cuando estamos a solas, ¿cierto? Con una amiga, con un amigo. Él conoce todo. Entonces, cuidado con lo que hacemos a solas, ¿cierto? A Dios no se le escapa nada, ¿cierto? Él lo sabe todo. Entonces, tengamos cuidado, ¿cierto? Y pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y que sondee si realmente tenemos un corazón puro, si realmente queremos hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces, preguntas de interacción para que puedan meditar en sus casas. ¿Es posible huir de Dios? ¿Es posible huir de su presencia? ¿Vives intentando huir de Dios? ¿O estamos al revés, cierto? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes culpable? ¿Necesitas detenerte y reconciliarte con Dios? Dice: ¿necesitas hacer tuyas estas palabras que dice el salmista? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, ¿cierto? Ponme a prueba para ver si mi corazón es recto, ¿cierto? Si mis pensamientos son buenos. Fíjate si voy por el buen camino, por el mal camino, ¿cierto? Y guíame por el camino eterno. Entonces, si necesitas hacer estas palabras tuyas, ¿cierto? Hazlas propias, ¿ya? Tómate un tiempo para meditar en este último versículo, y que pueda ser nuestro anhelo, de que podamos anhelar, como lo anheló también David, ¿cierto? El poder estar desnudo frente a Dios, ¿cierto? El que no sabemos que no le podemos esconder nada, y que Él conoce hasta lo más ínfimo de nuestros pensamientos, ¿cierto? Él conoce todos nuestros secretos, todas las cosas que muchas veces guardamos, que no queremos demostrar ante los demás, pero Él conoce todo. Entonces, que podamos vivir pensando en que tenemos un Dios que todo lo ve, ¿cierto? Un Dios que está en todo lugar y que no podemos huir de su presencia. Así que, bueno, les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga, y prontamente esperemos que todo esto pase para que podamos ya prontamente reunirnos, ¿cierto?, en nuestro templo, y poder tener esa coinonía entre los hermanos, ¿cierto? Que muchas veces se extraña el poder estar allí, ¿cierto? Y poder tener un tiempo más ameno, de poder interactuar entre nosotros, ¿cierto? Hacer preguntas, o muchas veces meter la cuchara, echar la talla ahí entre medio del tema. Así que, bueno, Dios les bendiga, les quiero mucho a cada uno de ustedes, y pronto nos estaremos viendo. Un abrazo, bendiciones.